Bien, estamos con Jorge Frías, secretario general del Sindicato de Capitanes de Pesca. Jorge, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, Alejandro, buenas tardes. Bueno, hacemos un balancito porque la idea de estos programas de movilizados es hacer un balance del año. Un año donde particularmente lo que veo es que hay recuperación. Quizás no sea el caso de ustedes que trabajaron todo el año y hay un tema que lo hemos tocado que tiene que ver con la exportación de la materia. Pero digo, ¿qué balance haces en el sector puntualmente? Y después nos vamos un poquito para la situación general. Bueno, afortunadamente sí, como lo reseñás vos, esta actividad ha sido declarada como esencial desde el minuto cero de todo esto, esta pandemia que nos atraviesa, y más allá de muchísimas dificultades que nos ha demandado protocolos y nos ha demandado también confrontaciones entre todos los actores, porque son muchos, uno puede sintetizarlo en un buque que se va de un puerto y regresa, gracias a Dios, pero no, hay infinidad de actores en el pertrechado de un buque y en la puesta en marcha para condicionarlo y que pueda realizar, cumplir su objetivo. Entonces ahí confrontamos con los puertos, con las provincias, con los municipios, con las distintos puertos, porque sabés que tenemos la representación en todo el país, entonces en cada provincia, esto es Chubut, Santa Cruz, Río Negro, provincia de Buenos Aires, cada uno tiene su dinámica, cada puerto tiene su dinámica, cada prefectura también, si bien se rigen por normas centrales, pero también cada prefectura local tiene su libertad de establecer alguna norma, así que todo eso fue muy engorroso, nos ha llevado hasta confrontar entre los propios gremios que teníamos Claro. diferencias en cuanto a los protocolos, porque claro, el capitán de pesca está regulado por leyes, la ley de la navegación, la 20.094. Es una ley que nos faculta y nos da obligaciones, nos da derechos, pero también obligaciones y muchas. Entonces, cuando se articularon los protocolos, Claro. el concepto de los gremios hermanos a veces avasallaban estas obligaciones, entonces generaba Claro. conflictos, pero nada que no se haya solucionado. Afortunadamente se pudo trabajar y sería egoísta comparándolo con muchas otras actividades si no dijéramos que fue positivo, gracias a Dios, hemos trabajado y eso es fundamental. Con pocos contagiados de gravedad, digo, sí, contagiados muchos, barcos a través de que fueron pasando los meses, los barcos también se fueron contagiando, pero afortunadamente de gravedad muy pocos, con la pérdida de un compañero de máquina que fue muy difundida. Pero en lo que respecta a capitanes de pesca, no, solamente dos compañeros de mucha gravedad que estuvieron en coma inducido, casi 40 días los dos, pero bueno, afortunadamente que tenemos que reconocer que el saldo en general es positivo para esta actividad, Ujú. ¿Y y para la cómo, nuestra en particular, ¿no? y cómo ves el contexto nacional con una CGT que, bueno, se votó, está unificada? ¿Cómo prevés que puede venir? Si bien siempre estamos pensando en que no haya un rebrote, no haya una tercera ola o cuarta ola, pero ¿cómo ves el futuro de acá en adelante, estos meses por venir? Bueno, vos sabés que avisorar un futuro en Argentina no es una tarea fácil, hay que tener, la verdad que más de una bola de cristal, Eh, y no sé si así acertamos de todas maneras. Lo que sí te puedo decir es mi apreciación personal. Yo todavía puedo estar, si bien ya estoy en los dirigentes que debemos tener que empezar a pensar en cómo vamos generando espacios para las nuevas dirigencias, todavía soy joven, con lo cual no coincido, lo dije antes, lo diré durante y lo seguiré diciendo, no coincido con un gobierno compartido, quizás por mi propia naturaleza, el capitán hay uno solo, y ajá. esto de compartir Vos el decís gobierno, el tema del triunvirato, ¿no? Que no, claro, para muchos no es lo ideal, obvio. no, por supuesto, si bien teníamos un enfoque que era la unidad para Bueno, eh, apoyar a un gobierno que está en transición, en tránsito, perdón, no en transición. Sí, también podríamos decir en transición, porque es decir lo que dije antes, ¿no? La Argentina es difícil eh, poder establecer un futuro, entonces vive en permanente transición.
y, y teníamos la necesidad de apoyar un gobierno que está a mitad de camino, por así Claro, decirlo. Entonces, claro. Sí, es sí. como inentendible para mí, esto es a título personal, que siempre se obstruya la gestión a mitad de camino. Y esto de que nos mantengan en permanente eventos electorales que no permiten la conducción, que crean la fantasía de que si le damos más poder a uno y se lo sacamos a la otro, nos va a terminar beneficiando. Y yo la verdad no lo entiendo para nada así. Yo creo que un gobierno tiene que ser elegido por la mayoría y una vez que lo es, tiene que llegar a su mandato con todo el mismo apoyo. No se le puede cercenar poder de acción a mitad de camino. Por dos cosas, debo decirle, si no sería un poco hipócrita, si querés. Por un lado, porque no le permitimos gestionar, y por otro lado, porque le estaríamos dando una salida para aquello que no pueden hacer, que no podrían llegar a hacer en cuanto a lo prometido, a lo comprometido, y nos podrían decir, bueno, me sacaron la mitad de la fuerza a mitad de camino, ¿qué quieren que hagan? O sea, le estaríamos facilitando. O sea, en la concepción mía, digo, Alejandro, el sector trabajador debemos estar unificados, más allá de que nos complazca o no la forma, pero sin lugar a dudas tenemos que estar unidos, apuntalar a este gobierno, tenemos que llegar al final del mandato sin perjuicio ni abrir juicios sobre otro tipo de gobierno. No quiero entrar en eso porque se nos iría No, está bien, el pero programa, a como se ver, dice. en el La medio, línea es esa. pones un tema que a mí me abre una ventana que tiene que ver, y voy a ir a la actividad de ustedes, ¿no? Para que no sea tan genérico, y quizás en estos resúmenes que estamos haciendo lo podemos tocar con diferentes actividades. En tu sector, ¿es válida una reforma laboral, algún tipo de flexibilización de cambio profundo para generar, porque siempre te vienen con esto, reforma laboral para que haya más empleo? ¿Se puede generar? Mirá, no nos afectaría, la verdad, porque nosotros estamos trabajando a destajo, trabajamos en función de la producción, de lo que producimos. No las afectaría en función como la podemos prever, qué es lo que quieren tocar o cambiar Claro. con este ruido de la modificación. Digo, teniendo más o menos claro cuáles son esos conceptos, eh, incluirlos en nuestra actividad, en nuestros convenios, No tiene no sentido. veo que nos afecte. Lo Claro. que sí hay que pensar es que si un gobierno, el que fuere, está considerando el éxito de una gestión en modificar al impacto laboral como un factor determinante, ya estamos mal, ya es una. Claro. Yo suelo plantearle a cuán político puedo que si piensan gestionar cobrando impuestos sobre la cuestión impositiva nada más, es fácil. Yo Bueno, creo que pero a tienen que. ver, Jorge, Así es fácil, digo. claro, Inventamos un impuesto para conseguir objetivos. Y pero no es así. ahí también se plantea un tema porque se habla mucho de reforma laboral, pero no se habla de reforma impositiva y tributaria, no se habla de una reforma que sea progresista, que paguen los que más tienen. De eso no se Ya, habla, generalmente se apunta a los convenios colectivos. fíjate vos que yo, bueno, fui partícipe en diputados sobre el tratamiento del impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo, como se denomina en nuestro sector, en nuestro ambiente, y ese es un eje central para nosotros, porque el impuesto a la ganancia en nuestra actividad lo que genera es evasión fiscal, Claro. tanto del sector empresario y obviamente del trabajador, que de alguna manera se ve cómplice de esta evasión fiscal por una cuestión de conveniencia. Digo, eh, los políticos tienen que entender esto. Si el objeto del impuesto es recaudar, no lo estarían logrando, porque lo que Claro. están logrando es más pagos en negros, mayor evasión fiscal. Te dije que los convenios nuestros eh, son de alto, creo sin temor a equivocarme que somos la actividad que más impuestos pagamos, porque obviamente por realizar una actividad de las más riesgosas en el mundo, con la productividad que se genera, que quizás esto no es muy conocido, pero lo es. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares anuales de generación. Eh,
y el objeto de cobrar un impuesto sobre esta actividad genera, repito, la evasión fiscal, el pago en negro, una conveniencia para las empresas, que es la más beneficiaria al pagar el negro, y obviamente una conveniencia para el trabajador, que por un lado quiere mitigar ese impuesto, y por otro lado no se va a poner en contra de las condiciones que establece la empresa. La empresa paga de determinada manera. Ahora, cada vez está más difícil esto de pagar en negro, a pesar de todo, pero sigue existiendo. Entonces, se debiera entender definitivamente que nosotros estamos presentando un proyecto en lo inmediato, nos estaríamos reuniendo, si esto es posible, con el diputado Massa, justamente para canalizarlo por él, con un proyecto particular hacia nuestra actividad en función de no pagar impuestos. Queremos pagar impuestos, pero queremos algo más ecuánime en función de lo que nos cuesta a nosotros producir y pagar este impuesto en relación con el resto de todas las actividades. Estamos hablando de una diferencia importante. Esperemos que podamos avanzar. Se han demostrado que se han podido modificar. Cuando se quieren modificar cosas, se modifican. Siempre nos han respondido al respecto del impuesto a la ganancia, que hay que modificar la ley tributaria, que es engorroso, que esto, que el otro. Pero cuando quieren modificar algo, lo hacen. Nosotros decimos que vamos a sacar un proyecto significativo y que entendemos fundado. Esperemos que pueda canalizarse. No para no pagar, repito, pero sí para establecer unos parámetros más acordes, que en definitiva, insisto, Alejandro, que le sirva al gobierno, porque crear impuestos para generar evasión, en definitiva, terminan recaudando menos. Recaudan menos. Seguro. Jorge, como siempre, te agradecemos el contacto, te mandamos un abrazo enorme. Nos estaremos hablando, pero igualmente para el aire decimos felicidades, que venga lo mejor en 2022. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Alejandro. Felicidades para todos.